La mentalidad de una persona común contiene un porcentaje enorme de inconsciencia. Somos prisioneros de la costumbre y ni siquiera lo sabemos. Una persona corriente tiene aproximadamente 60.000 pensamientos diarios y la mayoría de ellos son los mismos todos los días. La tarea del guerrero es liberar la mente consciente de estos pensamientos repetidos para así dirigir la atención de forma deliberada y responder de manera espontánea y no habitual a situaciones de riesgo. La plena atención y la espontaneidad son las claves para obtener poder. Y el primer paso para mejorar estas cualidades es alumbrar la penumbra del reino de nuestro inconsciente. Arno Ilgner. ¡Toma ya! Unos cuantos capítulos atrás te hablé del miedo a través de los aprendizajes de Alex Honnold, un escalador al que cariñosamente llamé hombre cabra, un poco por la combinación entre su capacidad para trepar y las cosas que se le ocurría hacer. El ser y el estar a veces se diferencian poco. Hace más tiempo aún, en el capítulo 154, te hablé de nuestro diálogo interior, es decir, de cómo según nos hablemos a nosotros mismos, cambia nuestra manera de ver el mundo y nuestro rendimiento. Y en ambos capítulos mencioné de pasada un libro, el mismo del que te he leído un párrafo al principio, The Rock Warrior's Way, que en España se llamó Guerreros de la Roca, de Arno Ilgner. Que, por cierto, la edición que tengo yo en castellano, que te dejo enlazada en las notas, está repleta de fotos alucinantes de escalada. Y por si no te había quedado claro con el párrafo que te he leído antes, te diré que es un libro bastante peculiar. Se publicó por primera vez en 2003, pero el lenguaje que usa a mí me suena a veces a ese batiburrillo de ideas pseudocientíficas y esotéricas que fue la cultura New Age de los 70. O al menos eso creo, porque yo no la viví. En cualquier caso, a lo que iba es que el lenguaje que usa es extraño y puede generar algo de rechazo. A mí me lo generó al principio, desde luego. Y además tampoco aconsejaría a nadie tomárselo muy al pie de la letra. No creo que tenga una base científica muy sólida. Pero dicho todo esto, creo que es exactamente lo que promete ser. Un manual de entrenamiento mental, dirigido a escaladores, sí, pero con un montón de lecciones que nos pueden ser útiles a todos. O eso espero, porque es precisamente de lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Arno Ilgner nació en Tennessee, que no era precisamente la meca de la escalada a mediados de los años 50. Como nos pasa a casi todos, a los 18 no tenía ni idea de qué hacer con su vida. Pero entonces un amigo lo llevó a escalar por primera vez y encontró su pasión. Era el año 1973, lo que quizás explique ese lenguaje extraño que te decía antes. Era el momento álgido del New Age. Durante los 70 y 80, Ilgner se convirtió en uno de los pioneros de la escalada moderna y, según sus propias palabras, su gran contribución fue el entrenamiento mental del escalador, el compromiso, la motivación, la autoestima y muchos otros aspectos que son esenciales no solo para el rendimiento de quien escala, sino para la vida de cualquiera. Porque en el fondo, Guerreros de la Roca es un manual de autoaprendizaje. Y aprender es, por definición, salirnos de lo conocido. Es, por lo tanto, salir de esa tan manida y repetida zona de confort, que sí, que todos lo sabemos. Pero en lo que no solemos pensar tanto es en que si nos pasamos, si nos alejamos demasiado de la zona de confort, entramos en otra, la que algunos llaman la zona de pánico. En esa todo es tan distinto y tan difícil y puede que tan arriesgado que aprender es prácticamente imposible. Entre ambas está la auténtica zona de aprendizaje. Pues bien, sin contar nada de esto explícitamente, Guerreros de la Roca es un buen manual para movernos en esa zona de aprendizaje que nos empuja más allá del confort y nos mantiene a una distancia razonable del pánico. Claro, es que está pensado para una actividad que solo tiene sentido asumiendo cierto riesgo, pero en la que necesitas proteger tu vida. Según él, asumir riesgos consta de 3 fases: preparación, transición y acción. En la fase de preparación, el principal elemento activo es la mente consciente. Y en esa fase lo que hacemos es poner las bases para que cuando entremos en acción, nuestro subconsciente nos guíe de forma efectiva. Yo voy a seguir usando estas palabras porque son las que utiliza él, pero si todo esto del consciente y el subconsciente te suena demasiado a Freud, cámbialo por lo reflexivo y lo automático o por cualquier otra idea que simplemente te permita relacionar el trabajo de preparación y el momento de actuar. Esas 3 fases de preparación, transición y acción, Ilgner las divide en 7 pasos que vamos a ver uno a uno.
La preparación abarca los 4 primeros pasos, comenzando por el que él llama tomar conciencia, que viene a ser desarrollar tu capacidad de observación personal e identificar qué de tu modo habitual de pensar o actuar te limita a la hora de cambiar. Porque en el fondo eso es aprender, modificar de alguna forma lo que somos, cómo pensamos o lo que hacemos. Literalmente, él dice que la meta consiste en reemplazar la forma de pensar perezosa, habitual y limitadora por una actitud mental disciplinada que maximizará el rendimiento. Ole. Básicamente lo que busca es, y vuelvo a citarle, identificar formas diferentes de despilfarrar concentración y poder personal, incluyendo los sumideros de poder que canalizan la atención hacia el ego y la autoestima, y las fugas de poder que malgastan atención por medio de un diálogo interior negativo o de un comportamiento de anhelo. Ole, ole y ole. A ver, de nuevo, dejando de lado el lenguaje, lo que dice creo que tiene bastante sentido. Él llama poder a la habilidad de hacer cosas, a la capacidad de aprender, a tener energía para utilizar en situaciones nuevas, a la autoconfianza, a la audacia, en el fondo, a todo aquello que nos permite ir más allá de lo que somos en el presente. En ese sentido, tomar conciencia es identificar lo que se interpone en el rendimiento que queremos tener. Y ahí el ego, nuestra confianza, cómo nos hablamos o cómo nos comportamos, juegan papeles esenciales. Especialmente porque, como él dice, somos prisioneros de la costumbre a la hora de pensar y ni siquiera lo sabemos. Y si te estás temiendo que vaya a volver a hablar de Foster Wallace, has acertado. Es básicamente la misma idea del esto es agua con el que tan pesado soy. Nos acostumbramos tanto a nuestra manera de pensar que no ejercemos la libertad de intentar elegir cómo y qué pensar. Según Ilner, nuestra estructura mental está muy influida por nuestros primeros años, por la socialización en nuestra cultura. Por ejemplo, él piensa que haber crecido en entornos que nos premiaran cuando nos portábamos bien o nos castigaran cuando nos portábamos mal, algo que en mi humilde opinión es lo más normal del mundo, sirvió para que acabáramos asociando nuestra valía a nuestro comportamiento y para que, con el tiempo, fuera nuestro ego quien asumiera la responsabilidad de premiarnos o castigarnos en función de las expectativas del resto, de la sociedad, de nuestros amigos o de la ideología que hayamos adoptado. Dicho de otra manera, somos esclavos de las influencias del exterior en lugar de dueños de nuestro poder, tal y como lo entiende él. El ego, dice, es un fantasma que se hace pasar por nuestro yo, una construcción mental que vive por comparación, en ocasiones tratando de hacernos sentir superiores al resto, en otras fabricando excusas o justificaciones y en otras haciéndonos creer que somos inferiores, lo que no solo nos distrae, sino que nos aleja de la realidad que importa, que es la de lo que realmente somos capaces de hacer, independientemente de cómo se compare con otras personas. La clave, como en todos los pasos de los que habla Ilner, es dirigir la atención. Empezando por un ejercicio propio de la meditación. Sentarte y dejar que tu mente divague, sin importar cómo llegan tus pensamientos o qué pueden significar. Simplemente tratando de distanciarte y observarlos. La meta es adoptar la posición de testigos y así tratar de tener más objetividad. ¿Para qué? Pues para, a partir de ahí, acostumbrarnos a ser conscientes de lo que pensamos y poco a poco dirigir nuestra atención a las cosas que realmente importan. Lo que nos lleva al segundo paso, que él titula «La vida es sutil». Aparentemente, este paso parece estar más centrado en la escalada, porque, de hecho, habla mucho de la coordinación entre el cuerpo y la mente. Habla de la importancia del cuerpo, incluyendo la postura y la expresión facial, de la respiración, que nos ayuda a integrar ambos, el cuerpo y la mente, y de la propia mente, incluyendo comportamientos internos como nuestro diálogo interior. No nos vamos a detener en exceso en la parte de la postura, porque insiste mucho sobre algo que es, como mínimo, controvertido científicamente, la vinculación entre adoptar determinadas posturas y nuestro estado emocional. Él habla de algo que suele decirse, cómo hay posturas que nos hacen sentir poderosos o confiados. Hay varias charlas TED al respecto donde se cuentan todo tipo de fenómenos alucinantes derivados de poner las manos en las caderas como si fuéramos superhéroes o superheroínas. Pero también he leído múltiples críticas sobre el tema y no sé cuál es la verdad, así que me voy a quedar con lo que a mí me dicta el sentido común. Enfocar nuestra atención a los aspectos más sutiles de lo que sea que estamos haciendo nos permite darnos cuenta de la postura física que adoptamos o de los gestos que hacemos con la cara, e independientemente de si tienen o no esos efectos que a veces se les atribuye en nuestro estado de ánimo, nuestra postura, por ejemplo, influye en cuánto nos cansamos, en qué transmitimos a las personas con las que hablamos o en la técnica del deporte que estemos practicando. Ser conscientes de nuestra postura física y fijarnos en cómo hacemos las cosas en cada momento es útil.
De la misma manera que es útil dirigir nuestra atención a la forma de respirar. Dice Illner que la respiración inconsciente, la que hacemos sin darnos cuenta, expresa nuestro estado y que la respiración consciente nos permite influir en él. Cuando nos estresamos, nuestra respiración se vuelve irregular y superficial. Incluso puede que la aguantemos, lo que aumenta nuestra tensión. Asumir el control, respirar lenta y profundamente, nos permite rebajarla. Por último, habla de lo que quizás es más interesante para un podcast como este, la postura mental. A la hora de gestionar los nervios y los retos de la escalada, Illner habla de 4 técnicas para guiar nuestro diálogo interior. Este es un tema del que hemos hablado mucho en temporadas anteriores, así que no nos vamos a entretener demasiado. Él habla, como te decía, de distintas técnicas, empezando por adoptar lo que él llama una actitud de posibilidad. Si nos decimos cosas como «tengo los brazos demasiado cortos para llegar a esa roca», lo estamos enfocando desde la imposibilidad, mientras que si lo que hacemos es preguntarnos ¿qué puedo hacer para llegar a esa roca?, la mentalidad cambia por completo. Y eso, en palabras de Illner, es retener poder. Cada cual que piense lo que quiera. También dice que es importante elegir las palabras que usamos. Él pone el ejemplo de cómo de diferente es hablar de los problemas o los desafíos que tenemos delante que hacerlo de las oportunidades y nuestras motivaciones. O dar un sentido a nuestras frases que nos enfoquen a resultados positivos. Por ejemplo, en lugar de decirnos no te caigas, decirnos mantén el equilibrio o sigue avanzando. O hablarnos con preguntas, en lugar de repetirnos que una caída puede ser peligrosa, preguntarnos ¿qué podemos hacer para que sea más segura? Lo que nos mantiene centrados en la solución de problemas. Por último, habla de palabras de poder. Y es que usamos con frecuencia y sin planteárnoslo expresiones que nos condicionan en un sentido u otro. Pone un ejemplo que a mí me encanta y que es muy parecido a lo que he contado alguna vez, que le decía Josh Waitzkin a su hijo sobre la lluvia. Waitzkin se propuso no decir que hacía buen o mal tiempo porque hiciera solo lloviera. De hecho, animaba a su hijo a salir a jugar y a disfrutar de la bonita lluvia juntos como una forma de prepararle para no predisponerse ante situaciones. Illner habla también de la lluvia o de cuando la gente dice «ten cuidado», que no le gusta porque piensa que es una actitud pasiva y poco concreta. Incluso se marca un Yoda y dice que no hay que usar la palabra intentar. Que intentar te da la imprecisión suficiente como para tener una excusa y que te enfoca en la posibilidad de no lograr. Como te decía con la postura física, no sé dónde acaba la evidencia científica y empieza la imaginación humana en esto de elegir cómo nos hablamos. Pero pienso que es como mínimo útil simplemente hacer el ejercicio de planteárnoslo y ser deliberados en lo que nos decimos. Lo que nos lleva al tercero de los 7 pasos. Aceptar la responsabilidad. Dice que una vez que hemos liberado nuestra atención de todas estas cargas, podemos utilizarla para lo que básicamente significa afrontar la realidad. Así, habla de que los 2 mayores enemigos que tenemos para aceptar la responsabilidad son el distanciamiento de la realidad y el pensamiento pasivo. Ambos se reflejan en el anhelo, por ejemplo, en esa forma que tenemos a veces de desear que las cosas fueran de una manera que no son. Ojalá fuera más alto para llegar a ese agarre. Ojalá el examen fuera más sencillo. A partir de ahí, habla esencialmente de la búsqueda de la objetividad. Que a ver, yo he escrito un libro que se llama La realidad no existe, que en buena parte está dedicado a lo difícil que nos es ser objetivos, lo que no significa que no podamos intentarlo y tratar de reconocer nuestros autoengaños. Algo que es esencial cuando escalas, porque tu vida depende de ello. Y aquí habla de la sinceridad al valorar los retos que nos planteamos, de la dificultad de la vía que vamos a escalar, de enfrentarnos mentalmente a las consecuencias de una caída, para entender si es un riesgo aceptable, y de analizar al escalador, es decir, a nosotros mismos, nuestras capacidades. Y todo esto, que es muy difícil, es igual de válido para casi cualquier proyecto que nos planteemos en la vida. En el fondo, de lo que habla es de ser radicalmente honestos en nuestras valoraciones, sin quitarle importancia al entorno, a la roca que vas a escalar, al tiempo que hace o al mal ambiente laboral en el que estés. Lo que propone Illner es evitar culparlo de lo que suceda, evitar buscar excusas o justificaciones, simple y llanamente porque son vías por las que nos despojamos de la capacidad de actuar. Y aquí para mí hay un matiz importante, que espero saber transmitir. Se ha puesto muy de moda el estoicismo, yo mismo he hablado de ello varias veces, pero creo que en ocasiones acabamos confundiendo la aceptación estoica de lo que no podemos cambiar con la resignación como forma automática de enfrentarnos a todo. En muchas ocasiones tenemos más capacidad de actuación de la que nos damos, y cuando enfocamos nuestra frustración en el contexto, incluso cuando está justificado,
corremos el riesgo de perder la sensación de que podemos actuar y cambiar las cosas, lo que enlaza perfectamente con el cuarto paso de Illner: dar. Tan simple como suena. Porque todo lo anterior nos conduce a una conclusión. Tenemos poder para hacer lo que nos proponemos, pero eso no significa que conseguirlo sea un derecho ni que sea gratis lograrlo. Dicho de otra manera, podemos tener la expectativa de que es posible lograr una escalada, no de que lo lograremos. Y eso nos obliga a centrarnos en el proceso, en lo que vamos a dar por el camino, en el entrenamiento, el estudio, el trabajo duro, las incomodidades, en el peaje que tengamos que pagar para hacer realmente posible nuestro objetivo. Decíamos al principio que, para asumir un riesgo, Illner distinguía 3 etapas: preparación, transición y acción. Pues bien, con estos 4 pasos hemos completado la etapa de preparación. Toca, por lo tanto, la etapa de transición, que es muy breve porque son los instantes previos a la acción. Es el momento de decidir. Es el momento en el que llamas a la persona a la que no te atrevías a llamar y oyes al otro lado: «Sí, dígame». La forma de pensar que adoptes en ese momento tendrá un impacto enorme en cómo se dé la conversación. Dice Illner que la escalada está llena de esos momentos porque la roca te obliga constantemente a tomar decisiones. Hemos hablado mucho de toma de decisiones, pero nunca de decisiones potencialmente mortales, como estas. E Illner tiene una forma fascinante de afrontarlas, aunque no sé si es para todo el mundo. Básicamente viene a decir que no hay decisiones buenas o malas y que es imposible anticipar las infinitas ramificaciones de cada decisión. Dice, por ejemplo, que la mala decisión que un día puede hacer que te caigas haciendo el péndulo y golpees contra la pared, lesionándote el tobillo, puede acabar resultando ser una buena decisión cuando 6 meses más tarde estés en una situación similar y evites una caída peor al entender lo que puede suceder. En definitiva, según él, las decisiones y sus resultados son parte de un proceso de aprendizaje. Lo que me recuerda a un libro estupendo de gestión empresarial, el No Rules Rules, de Reed Hastings y Erin Meyer. Aquí no hay reglas, creo que lo llamaron en español. En él hablan de la peculiar cultura empresarial que tiene Netflix y cómo tratan constantemente de que cada empleado pueda tomar las decisiones que crea mejores, por arriesgadas que sean. Y las evalúan con 2 criterios. 1, si se ha analizado el problema con la profundidad necesaria, y 2, ¿qué se puede aprender si las cosas salen mal? Respecto a esta etapa de transición, Illner habla lógicamente del miedo, de la posibilidad de caernos en la escalada o en la vida. Cuenta cómo escaladores expertos necesitan practicar caerse desde distintas alturas para poner su miedo a raya. Todo esto tiene un objetivo: que te comprometas con las decisiones que tomes. Lo que no significa que te cases con ellas y que no puedas alterar el rumbo, pero sí que cada paso lo afrontes con decisión, sabiendo que puede salir bien o mal, que puedes llegar al siguiente agarre o caerte, pero que ese es el paso que has decidido dar y que lo vas a dar. Y luego reevaluarás si la situación es como esperabas que fuera. Por cierto, que algo que recuerda Illner y que es importante en todos los ámbitos de la vida es que no afrontar un riesgo también es una opción importante. Escoger no afrontar determinados riesgos forma parte del camino, cuando te puedes despeñar y cuando emprendes o te enamoras o lo que sea. La idea no es forzarnos a asumir riesgos absurdos, sino más bien abrirnos camino entre el desorden mental para enfocar nuestra atención, discernir con exactitud cuál es el riesgo, decidir si es aceptable para nosotros e implicarnos plenamente con nuestra decisión. Esa implicación es lo que él llama intención inflexible. La palabra decidir viene del latín decidere, que significa cortar. Cortas con lo que ya no es necesario, con las opciones no escogidas, la incertidumbre y el conflicto interno. El futuro inmediato es muy sencillo. Es el siguiente paso, ese que has escogido. Illner recoge una frase de Goethe: sea lo que sea que puedas hacer o lo que sueñes que puedes, comiénzalo. La audacia lleva dentro genio, poder y magia. Hasta este punto, dice Illner, nuestra mente consciente ha estado implicada en un enorme diálogo interior, analizando, explorando y ganando concentración. Has acumulado todo el conocimiento teórico posible sobre el reino de lo desconocido que quieres experimentar. Aceptas las posibles salidas, no hacerlo, hacerlo o caerte. Y decides comenzar. Entras entonces en la última de las 3 etapas, la de la acción. Y es cuando, según él, la mente consciente se calla y da paso a procesos subconscientes e intuitivos que toman el relevo. En esa última etapa, él distingue 2 pasos. El primero de ellos es escuchar.
Así contado suena un poco esotérico, pero si has hecho deporte o bailado alguna vez es bastante intuitivo. Illner dice que el cuerpo desplaza a la mente consciente, que es muy parecido a lo que te contaba de Tim Gallwey y su juego interior del tenis, a la necesidad de dejar que nuestro yo ejecutor, es decir, ese que es producto del entrenamiento y de la práctica, tome las riendas. Si no sabes de qué te hablo, te he dejado los capítulos enlazados en las notas. Y aunque estamos hablando de aspectos físicos, porque la escalada al fin y al cabo requiere que usemos el cuerpo, todo esto no es muy distinto de los estados de flow de los que también hemos hablado alguna vez. No es exactamente igual, pero si dibujas, pintas, tocas un instrumento o programas o escribes, seguro que en ocasiones has entrado en procesos de concentración tan profunda que tu consciente o tu yo narrador o como quieras llamarlo, se queda en segundo plano mientras te envuelve aquello que estás haciendo, hasta el punto de que pierdes la noción del tiempo o se te olvida comer o lo que sea. Bien, pues Illner habla de escuchar como una metáfora, que básicamente consiste en entrar en un estado receptivo y de sincronía con lo que estás haciendo. Te has decidido a escalar o a tratar de encestar una canasta o de pintar un atardecer, y eso te va a llevar por distintos caminos en los que vas a ir adaptándote, muchas veces de forma intuitiva, siguiendo lo que has practicado en el pasado. O dicho de otra manera, podríamos resumirlo en una idea que ha salido varias veces en el podcast: liberar la mente y confiar en el proceso. Lo que nos lleva al último paso de los 7 que define Illner, que es bastante filosófico. Sí, más incluso que los anteriores. Es lo que él llama el viaje, que se ha convertido un poco en un lugar común en los últimos años, con esa idea de no obsesionarnos con los logros o los fracasos y disfrutar del camino. Él dice que la mentalidad de viaje sirve para centrar la atención en el presente y que eso nos ayuda a rendir al máximo, y que parte de eso es familiarizarse con la incomodidad, con la sensación de caos y de miedo que da estar fuera de la zona de confort, hasta que nuestra comodidad venga del hecho de saber que estamos conectados a aquello que queremos hacer, que si la situación es tensa o caótica, es porque estamos experimentando aquello que queríamos experimentar. Estamos aprendiendo. Y acaba con una reflexión bastante estoica sobre la muerte, en la que dice que la mentalidad del guerrero es aceptar que la muerte sea nuestra consejera, no como un mal augurio, sino como una forma de tomarnos la vida en serio, como un recordatorio de que toda esa valía que ponemos en manos de cómo nos valoren otros y todas las trampas del ego se vuelven insignificantes si pensamos que algún día moriremos. Todo lo externo nos será quitado algún día. Por tanto, en cierto sentido, no tenemos nada que perder. La muerte, dice, nos advierte de que prestemos atención a lo que importa, el aprendizaje y el crecimiento. Lo que no significa que seamos temerarios. Nuestro tiempo en la Tierra es valioso, no podemos desaprovecharlo absurdamente. Y por eso, si vamos a afrontar un reto, debemos hacerlo concediéndole el 100% de nuestra atención. ¡Toma ya! ¿Y qué hacemos con esto? Pues para empezar, recapitular un poco, porque soy consciente de que este capítulo puede resultar un poco raro o difícil de entender, tal vez un pelín místico o por lo menos filosófico. Y además, la inmensa mayoría de nosotros no somos escaladores ni deportistas profesionales. Pero personalmente pienso que hay un enorme valor en plantearnos, con este grado de detalle y de introspección, cómo afrontamos los retos que se nos ponen por delante, qué pasos dar y cómo abordarlos en ese trayecto que nos lleva desde los límites de nuestra zona de confort al interior de la zona de aprendizaje. Y creo que todo el proceso que define Illner es una buena inspiración que cada cual podemos adaptar a lo que sea que nos planteemos. Seguramente no nos juguemos la vida en cada decisión, espero que no. Pero si queremos desarrollarnos, crecer y aprender, nos tenemos que poner constantemente en situaciones en las que desafiemos nuestros límites. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero que te haya gustado. La que viene volveremos con otro tema. Mientras tanto, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo. Además, si te gusta Kaizen, puedes unirte a la comunidad, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho,
pero también de tener un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a los encuentros que organizamos cada mes y también acceso prioritario a los capítulos que voy a grabar con público. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus sugerencias, tus comentarios, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.